Hola mundanos, es un gusto tenerlos con nosotros en esta cápsula semanal, pues el día de hoy hablaremos acerca de los incendios forestales, que es un problema que se ha hecho recurrente en nuestro país y que básicamente se deben a un fuego que se propaga rápidamente y sin control a través de la vegetación rural o urbana y que pone en peligro a las personas, a los recursos y al medio ambiente. En el mundo, los incendios forestales representan la principal causa de pérdidas de bosque, y las regiones o países que pueden presentar estas afectaciones con mayor frecuencia pueden ser el África subsahariana, Australia, el oeste de Estados Unidos, Rusia, Indonesia e incluso la Amazonia. En México también son muy recurrentes, pues en el año 2020 se registraron 5.913 casos, lo cual afectó 400.000 hectáreas, y esto aumentó en el año del 2021 con 7.337 casos, lo cual afectó a 650.000 hectáreas. Pero ahora hablando de este año, tan solo en el lapso de enero a marzo se presentaron 1.244 casos registrados por la Comisión Nacional Forestal. Es importante mencionar que de marzo a junio son los meses que más presentan incendios forestales. Sin embargo, destacan abril y mayo. Respecto a la distribución territorial de los incendios forestales, suelen presentarse con mayor medida en los bosques de pino, que se encuentran en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y Sierra Madre del Sur. En las áreas tropicales hay una menor ocurrencia de estas catástrofes. Sin embargo, cuando suceden suelen ser muy graves y causar daños severos, debido a que estos ecosistemas no están adaptados al fuego. Sin duda son muchas las afectaciones perjudiciales que tienen este tipo de eventos, dentro de las que destacan la pérdida de animales silvestres, de vegetación, de servicios ecosistémicos, incluso el fallecimiento de brigadistas, y esto sin dejar de lado las afectaciones que pueden tener a la salud o el impacto en el cambio climático por la emisión de humo de estos. Ahora, para aprender más sobre el tema, pasaremos a una entrevista con el Dr. Christoph Neger, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y experto en incendios forestales. Muchas gracias, doctor Christoph Neger, por estar aquí con nosotros, con las y los mundanos. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta entrevista, preguntándole cómo analiza la geografía el estudio de los incendios forestales. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todos que nos escuchan y espero que les podamos compartir mucha información interesante sobre este tema. Y bueno, la geografía, como sabemos, es una disciplina muy amplia, y entonces también estudia de muchas maneras diferentes los incendios forestales. Lo más tradicional, lo más común, digamos, son los estudios que se realizan desde el análisis geoespacial, sobre todo con la aplicación de sistemas de información geográfica y el análisis de datos satelitales, donde podemos ver, por un lado, podemos detectar directamente en tiempo real los incendios. Eso, por ejemplo, se hace en la NOT. Y también de manera posterior podemos definir exactamente cuáles fueron las áreas que se han quemado. Entonces eso ayuda mucho para el monitoreo de los incendios forestales. Y aparte, con los sistemas de información geográfica podemos comparar esto con otros aspectos, por ejemplo, aspectos climáticos, aspectos del terreno, aspectos de el uso del suelo, por ejemplo, y a través de esto luego ver qué factores son los que incrementan la probabilidad de los incendios forestales. Podemos crear mapas de riesgo, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que ya hay mucha experiencia desde la geografía, que otras disciplinas también están ya retomando en algunas ocasiones métodos desde la geografía. Y también la geografía física tiene bastantes estudios sobre incendios forestales, sobre todo sobre esta relación entre el clima y los incendios forestales.
Y también hay estudios, por ejemplo, de dendrocronología, donde se analizan los anillos de los árboles para que así en el paso del tiempo se pueda reconstruir cuáles son los regímenes del fuego. Porque el fuego muchas veces lo vemos como algo negativo, ¿no? Como los incendios. Pero hay muchos ecosistemas, el fuego es un elemento natural que hay en estos ecosistemas. Entonces, lo interesante es ver con qué frecuencia naturalmente ocurren los incendios en estos ecosistemas, con qué severidad para pues, de ahí tener datos cómo conservar de mejor manera estos ecosistemas. Y lo que es más reciente, que hay todavía pocos estudios, es el estudio de incendios forestales desde la geografía humana, donde entra toda la parte de los actores que de alguna manera están involucrados, ya sea causando los incendios o ayudando a manejarlos, ayudando a gestionar este riesgo, a prevenirlos. Entonces, esa es una vertiente más nueva, pero donde también ya hay algunos avances muy interesantes. Pues qué interesante conocer las diferentes ciencias, disciplinas y subdisciplinas desde las cuales podemos abordar el fenómeno de los incendios forestales. Y bueno, nos gustaría también preguntar, ¿por qué el estudio de los incendios forestales es de interés actual en México y en el mundo? Bueno, el fenómeno de los incendios forestales, como decía, es algo que ocurre naturalmente. Entonces, hay incendios forestales desde que hay vegetación que se puede quemar desde millones de años. Pero hoy en día, casi en todo el mundo, los regímenes naturales de incendios son alterados por el ser humano. Y al ser alterados, tienen efectos negativos para la conservación de los ecosistemas. Entonces, observamos en muchos lugares que la biodiversidad, que los servicios ecosistémicos y en general la cobertura forestal están amenazados por los incendios forestales. Y bueno, eso indirectamente también afecta a la sociedad por la falta de servicios ecosistémicos. Y también en los últimos años hay cada vez más afectaciones directas a la sociedad, que se queman casas, por ejemplo, que se destruye infraestructura o que incluso personas se tienen que evacuar o hay accidentes a causa de los incendios forestales. Entonces, eso lo vemos mucho en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en Australia, últimamente mucho en Europa, pero también en México no hay una estadística que realmente monitoree esto, pero si estamos al tanto de las noticias, sí vemos que también en México es cada vez más frecuente que pasa esto. Entonces, eso tiene que ver con diferentes factores. El cambio climático es uno de ellos principalmente. Entonces ahí sí hay como una relevancia cada vez mayor de este fenómeno de los incendios forestales. Y tomando en consideración este aspecto de los métodos, de las metodologías, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas para el análisis de los incendios forestales en México? Bueno, como mencionaba, la geografía estudia este tema de los incendios forestales desde muchos diferentes puntos de vista y relacionado con eso también hay una gran diversidad de tecnologías, de métodos que se aplican para el estudio de los incendios forestales. Mencioné los imágenes satelitales, los sistemas de información geográfica, la dendrocronología y bueno, diferentes datos climáticos que se pueden utilizar y que se pueden analizar de diferentes maneras. Ahí tenemos diferentes aplicaciones estadísticas y también desde la geografía humana. Lo más básico ahí es el trabajo de campo, ir a los lugares, hablar con las personas, observación participante directamente en el territorio o hacer cuestionarios con encuestas con la población en los lugares donde se presenta esta problemática. Y estos datos también luego pues, se pueden analizar también con diferentes programas estadísticos, por ejemplo. Y bueno, una metodología que yo estoy utilizando y que tiene auge también últimamente es el análisis de redes, donde tenemos también diferentes programas para visualizar las redes que se forman entre los actores, para calcular también diferentes indicadores acerca de esta colaboración entre los actores. Y esto también, otra aplicación últimamente es combinarlo luego también con los datos, con los sistemas de información geográfica para ver cómo se organiza todo este manejo del fuego en el territorio y de manera llegar a una comprensión todavía más profunda de este fenómeno.
Actualmente, ¿cuál es la investigación en la que usted está trabajando? ¿Qué nos pudiera comentar acerca de los estudios vigentes asociados a los incendios forestales? Bueno, mi trabajo principal, el proyecto principal en el que estoy trabajando es a revisar o hacer un estudio acerca del manejo del fuego, acerca de todos los actores involucrados, las redes que se forman entre ellos en el territorio, en áreas naturales protegidas. Y ahí me estoy enfocando precisamente en la reserva de la biosfera Los Tuxtlas y este año también en la reserva de la biosfera Selva y Locote en Chiapas. Y lo que antes son las zonas de mayor intensidad de incendios forestales, pero son zonas donde sí en el pasado hubo incendios forestales muy grandes, muy extensos que destruyeron gran parte de la selva ahí porque la selva es un ecosistema que no es adaptado al fuego. Es interesante y actualmente sí hay todavía incendios forestales, pero trabajo con las comunidades, hay brigadas comunitarias. Entonces es interesante cómo está funcionando ese trabajo y qué se puede retomar de esto, pero también siempre hay cosas que se pueden mejorar todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo en estos lugares y entonces hay una incidencia también más fuerte de incendios forestales y para contextualizar ese trabajo, también hacemos también trabajo interdisciplinaria con otros investigadores involucrados en el tema que trabajan más bien en el análisis satelital de los incendios forestales o en revisar la relación con el clima. Entonces ahí estamos realizando también algunos otros trabajos más generales sobre la incidencia de incendios forestales en el país, sobre el estudio también de qué manera se ha estudiado. Entonces en estos diferentes temas estamos trabajando. Pues qué interesante. Muchísimas gracias, doctor Christoph. No sé si le gustaría agregar alguna idea para que las y los mundanos se interesen un poquito más por este tema. Bueno, por un lado, pues la invitación actualmente no es temporada de incendios forestales, hay muchas lluvias, pero ya en primavera, cuando sí es más seco todo, ahí pues la invitación a todos que cuando van al campo, por ejemplo, que pues tomen los cuidados necesarios para no causar un incendio forestal, que por ejemplo cuando hacemos una fogata, cuando algunas personas fuman, entonces ahí también puede causar un incendio forestal, la basura que tiramos puede de alguna manera causar un incendio forestal, entonces ahí por un lado la invitación a tener cuidado de estos aspectos y sobre todo invitar también a otras personas y a ayudar a generar esta conciencia. Y por otro lado, como les mencioné, pues es un tema que es estudiado de manera muy amplia por la geografía, pero hay todavía mucho que falta estudiar, hay muchos métodos que apenas se están desarrollando, que hay mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, si alguien se interesa en ese tema, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, les invito a que se acerquen al instituto, a los que estamos trabajando esta temática y para ver si podemos colaborar en algún trabajo. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y su espacio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mundanos seguramente ahora se estarán preguntando cómo podemos evitar los incendios forestales. Pues bueno, para eso tenemos que reunir algunos factores, como por ejemplo la disposición física, que se refiere a las brechas contra fuego, o también la concientización de la población local para poder realizar actividades agropecuarias de manera correcta y sobre todo realizar un turismo responsable, evitando tirar colillas o cigarrillos prendidos. Y bueno, hemos llegado al final de esta cápsula semanal. Muchas gracias por sintonizarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también en Spotify y YouTube. Así que nos vemos en la próxima en Mundanos, Geografía en tus oídos.